Buenos días, estimados docentes y compañeros. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar sobre datos básicos de la prescripción del ejercicio. Entonces, nosotros en fisioterapia tenemos la responsabilidad de prescribir el ejercicio. ¿Y por qué se utiliza la palabra prescripción? Porque este debe ser hecha por profesionales que conozcan del tema. No se puede hacer indiscriminadamente. Y el ejercicio, al igual que un fármaco, tiene una dosificación especial y debe tener unos parámetros específicos para su correcto uso en los pacientes. Entonces estos van a ser sencillamente unos datos básicos que nos van a ayudar a hacer la prescripción del ejercicio, y iniciando con dos cosas sencillas como son talla y peso, que cualquiera las conoce, hasta llegar a la cantidad en gramos de comida que debe consumir un paciente. Bueno, entonces, para ejemplificar los cálculos, antes de prescribir el ejercicio, el paciente seré yo. Aquí me encuentro. Les quise poner esta foto para que más o menos hicieran una idea de mi antropometría y cómo va a funcionar los cálculos de aquí en adelante. Aquí me encuentro en el estadio Pascual Guerrero, en la hermosa Santiago de Cali. Bueno, entonces lo primero que vamos a determinar es la talla dada en metros, el peso en kilogramos y el índice de masa corporal, que lo llamaremos IMC, que es nada más que una relación entre peso y talla. Y se saca la fórmula con el peso dividido la talla al cuadrado. Entonces en mi caso, como pudieron observar, yo tengo 1.80 metros de talla, peso 75 kilogramos, y al realizar el cálculo matemático vemos que tengo un índice de masa corporal de 23.14. Entonces esta tablita que les puse acá en la parte inferior de la diapositiva son los valores del índice de masa corporal. Entonces con ese índice de masa corporal hay unos parámetros que hacen ver qué tan buena está la relación entre peso y talla. Entonces, para la persona que tenga un índice de masa corporal menor o igual a 18.5 es una persona con índice de masa corporal bajo. El normal es de 18.6 a 24.9. Sobrepeso de 25.0 a 29.9. Obesidad tipo 1 de 30.0 a 34.9. Tipo 2 de 35.0 a 39.9 y tipo 3 40. Entonces esto aplica para todos los pacientes a los que les vayamos a hacer prescripción del ejercicio, y en mi caso yo me encuentro aquí en un índice de masa corporal normal. Entonces después, con ese índice de masa corporal tenemos que sacar el rango de peso, que siempre se usa como referencia el valor del índice de masa corporal normal, que ya lo vieron en la anterior diapositiva. Igual lo puse acá, que es entre 18.6 a 24.9. entonces ese rango de peso, como su nombre lo indica, es un rango. Tiene que haber un rango de peso mínimo y un rango de peso máximo. ¿Qué quiere decir? Que es los pesos en los que mínimamente debe estar ese paciente y al tope que debe estar este paciente en rangos normales. Entonces el rango de peso mínimo se saca con el índice de masa corporal inferior normal por la talla al cuadrado. Entonces ese índice de masa corporal normal, que es de 18.6, que lo tenemos aquí arriba, que se aplica para todas las personas, lo multiplicamos por la talla al cuadrado. Como yo mido 1.80, entonces al hacer ese cálculo, mi rango de peso mínimo estará entre 60.26 kilogramos. Sucede lo mismo con el rango de peso máximo. Es ese índice de masa corporal superior normal, que ya está estipulado, que es 24.9, por mi talla al cuadrado. Y al hacer el cálculo, mi rango de peso máximo no es más que 80.67 kilogramos. Luego tenemos que pasar a determinar mi peso ideal. Entonces es muy fácil, es nada más que la sumatoria del rango mínimo de peso con el rango máximo del peso dividido en 2. Entonces ese peso ideal, que es mi rango mínimo de peso más el rango máximo de peso sobre 2.
En mi caso da 70.465 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que en este caso que yo soy el paciente, ese debería ser mi peso adecuado, perfecto. Pero no por no estar en ese peso, quiere decir que yo me encuentre con algún problema de salud, porque recuerden que yo estoy en un rango de índice de masa corporal normal. Y lo mismo le digo aquí a mis estudiantes, cuando vayan a sacar estos cálculos, tengan en cuenta la tabla del índice de masa corporal normal. Entonces ya entramos un poco más a lo que es la tasa metabólica basal, que es la cantidad de kilocalorías que necesitan los órganos vitales. Entonces, primero que todo, las kilocalorías son una unidad energética. ¿Listo? Entonces, que necesitan los órganos vitales quiere decir que es la cantidad de energía que literalmente yo necesito para mantenerme con vida. Esa es la tasa metabólica basal. Entonces, ¿cómo se saca esa tasa metabólica basal? Con el peso ideal, que lo acabamos de sacar, multiplicado por 20. Ese número 20 ya está estandarizado y siempre se usa con todos los pacientes. ¿Listo? Entonces ese valor nunca va a cambiar. Entonces ojo con eso al hacer los cálculos. Entonces en mi caso, que mi peso ideal es de 70.465, lo multiplicamos por 20 y me da un total de 1409.3 kilocalorías diarias. O sea que yo, en este caso Felipe, que soy el paciente, necesito 1409.3 kilocalorías diarias para mantenerme con vida. Entonces, ahora viene un gasto calórico diario correspondiente a la actividad realizada. ¿Cómo así? Son las calorías que yo consumo a diario dependiendo de la actividad que realice. Las anteriores eran solamente las que yo necesitaba para mantenerme con vida. Y estas van a ser las que yo necesito para realizar la actividad que hago constantemente. Entonces, hay tres tipos de actividad ya estandarizada. Entonces, están las personas que son sedentarias, que realizan menos de 3 veces actividad física por semana. Las personas que somos regularmente activos, que realizamos actividad física diaria sin fines competitivos. Y los deportistas que, pues, su nombre lo indica, tienen el deporte como su profesión. Entonces, las personas, el estudiante o el fisioterapeuta, al hacer esta prescripción de ejercicio, debe tener en claro su paciente en cuál de estos tres tipos está ubicado. Entonces yo me encuentro en el grupo de las personas regularmente activas, porque realizo actividad física a diario. Entonces me remito a la tabla y a la fórmula de las personas regularmente activas. ¿Qué debo hacer? Entonces, el peso ideal, que ya lo habíamos sacado hace ya unos momentos, lo multiplico por 10. Este 10 ya está estandarizado, y lo mismo será para sedentarios por 6 y para deportistas por 20. Y eso empieza a tener un poco de sentido, porque entre mayor actividad yo realice, pues voy a necesitar más calorías. Entonces, por eso, a medida que la actividad aumenta, también aumenta la fórmula. Entonces, a mis estudiantes y a los fisioterapeutas, mucho cuidado cuando determinen esto. Entonces, Felipe se encuentra en un grupo de regularmente activos, y al realizar la fórmula de su peso ideal, que son 70.465, lo multiplico por 10 y eso me va a dar 704.65 kilocalorías. O sea que para mi actividad diaria yo consumo 704.65 kilocalorías. Entonces, ahora me voy al gasto calórico total diario. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, es la sumatoria entre la tasa metabólica basal y gasto calórico diario correspondiente a la actividad realizada. ¿Cómo así? Entonces, es la suma de las calorías que necesito para mantenerme vivo con las calorías que necesito para mi actividad diaria. Entonces es un cálculo muy fácil. Es sencillamente sumar los dos valores de calorías que ya hemos determinado anteriormente. Entonces, en mi caso, al sumar acá este valor 704 son los que yo realizo
a diario y 1409.3 son las que necesito para mantenerme con vida, y llegamos a este valor, 2113.95 kilocalorías. Entonces esto es lo que yo necesito para mantenerme con vida y realizar mi actividad. Eso es lo que yo consumo a diario en calorías, o lo que debería consumir, que es lo que estamos determinando. Entonces, al convertir estas kilocalorías a porcentajes de ingesta, entonces es uno, ya llevar estos valores de kilocalorías a un valor real. Y para esto tenemos también otra tabla en la que se exponen los 3 sustratos energéticos más importantes de la dieta, y cada sustrato tiene un valor porcentual en una dieta normal, en una dieta sana. Eso ya está estipulado, y esto, ojo, a las personas que vayan a realizar la prescripción, no se cambien estos valores. Entonces, los carbohidratos, que son el primer sustrato, deben ser el 58% de la dieta. Las grasas deben ser el 30% de la dieta, y las proteínas el 12% de la dieta. Entonces, ¿cómo se realiza el cálculo? Muy sencillo. Con el valor que nos dio anteriormente, que en mi caso fueron 2113.95, que es el gasto calórico total diario, lo vamos a multiplicar por los valores porcentuales, o sea, por 0.58 para carbohidratos, 0.30 para grasas y 0.12 para proteínas. Y al realizar estos cálculos, entonces vamos a tener que, en mi caso, para Felipe, en carbohidratos yo debería consumir 1226.91, en grasas 634.185 y en proteínas 253.674. Entonces, ¿por qué se multiplica por 0. lo que sea? Porque así es que se saca un porcentaje. Entonces, ya pasamos a la parte final, que es convertir esas kilocalorías a gramos. Entonces, de nuevo, una tabla que ya está estipulada, y nos habla de que para carbohidratos, grasas y proteínas, una kilocaloría tiene un valor en gramos. Entonces, una kilocaloría de carbohidrato tiene un valor de 4 gramos, una kilocaloría de grasa tiene un valor de 9 gramos, y una kilocaloría de proteína tiene un valor de 4 gramos. Entonces, ya en mi caso, los carbohidratos, entonces, como en el cálculo anterior tenemos 1226.91, que fue lo que me dio a mí, entonces lo divido por 4, que es lo que vale 1 gramo de carbohidrato, y me va a dar 306.72 gramos. Las grasas, lo mismo, 634.185, que es lo que me dio anteriormente, lo divido en 9 y me va a dar 70.46 gramos. Y las proteínas, 253.674, que me dio anteriormente, lo divido en 4 y me va a dar 64.41 gramos. Entonces ya llegamos al valor en gramos de cada sustrato. Entonces ahora solo es cuestión de pesar los alimentos, literalmente, y dividirlo en 3 porciones. Entonces ya saben, para este paciente que soy yo, cuánto debo consumir en un día de cada uno de los sustratos, y sencillamente me voy a la pesa, peso mis alimentos y los divido en 3, y de esta forma voy a mantener una dieta balanceada para empezar mi prescripción del ejercicio. Entonces espero que les haya gustado y que hayan entendido bien el mensaje. Muchas gracias.